Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora y divulgadora de contenido de Pais Lobo Podcast. Y Y esto esto es es Las Las prisiones prisiones de de la la mente. mente. ¿Cómo estás, querido Muy Manuel? bien, muy bien. Con un poco de frío, pero bien. Muy- Oye, ¿llegaron comentarios de los otros podcasts que hemos hecho? Sí, es impresionante saber que algunos inclusive de repente están haciendo la cena en las mañanas, nos ponen ahí de fondo y se reúnen, hasta me ha llegado comentario de que personas en familia se reúnen a escucharlo, porque como es breve, a veces incluso lo repiten y lo escuchan 2 o 3 veces. Mira. Y algunos realmente lo toman como una clase, como que se sientan con un cuaderno y esperan como pacientemente y con mucha ansia estar en estos minutos junto a nosotros. Yo aquí tengo mi cuaderno y mi lápiz listos para anotar la clase de hoy, pero en realidad esto es mucho más entretenido que una clase. Y este es el tercer capítulo y vamos a tratar la dependencia emocional. Y al igual que los otros dos, recuerden, les vamos a contar un caso clínico, vamos a hablar de algunos famosillos que nos van a dar también en esta oportunidad el soundtrack de lo que vamos a conversar y herramientas. Sin duda, siempre les vamos a entregar herramientas. Y voy a partir entonces con nuestro caso clínico de hoy que vamos a traer a Lorena. Lorena tiene 33 años y está casada hace 8 con David. Lorena y David tienen 2 hijos, un niño de 4 años y una niña de 6. Desde que se casaron siempre han vivido juntos. Hace un año comenzaron los problemas en su hogar debido a que David la trata mal con palabras inadecuadas e incluso agresión física. Siempre que tienen discusiones o agresiones, Lorena lo busca y le ruega para que él no los deje, ya que se han intentado separar en 2 ocasiones. Pero al final, ella siempre le pide que no lo haga, ya que siente que sin él no puede vivir y no sabe cómo afrontar la vida sola. ¡Wow! Wow. ¡Wow! Wow. Tremendo caso nos trajiste, Manuel, el día de hoy. Ajá. Yo creo, sinceramente, que Ujú. este es uno de los capítulos más peligrosos que vamos a grabar. Así. Así de profundo, así es. Te lo digo así y a todos los que nos están escuchando porque sinceramente es una de las prisiones que puede producir hasta la muerte. O sea, puede escalar de una manera tal que te atrape y no te des cuenta y te lleve. Mm. Entonces, vamos a tratar este capítulo con mucho cuidado, con mucha cautela, y todos los que nos estén escuchando quiero que sepan que ojalá puedan difundir este capítulo con personas que ustedes se den cuenta que tienen dependencia emocional, porque obviamente lo vamos a definir más ratito, pero que muchas veces se da cuenta a las personas cuando ya están atrapadas. Entonces, esto busca prevenir que no lleguen a ese punto y puedan retroceder y decir, quiero salir de aquí. Mira, justamente el caso que traemos del famosillo, cuál va a ser nuestro soundtrack del A día de ver, hoy, lo quiero conocer. les va a demostrar por qué es tan importante y yo creo que es un caso extremo finalmente de esta dependencia emocional. Y el caso que traemos de este famoso es Amy Winehouse. Y el soundtrack, yo creo que lo escuchamos antes de empezar y lo pueden poner ustedes también, es Back to Black. Y por favor pongan Temón. atención a la letra, claro, porque para los que no la conocen, le vamos a contar un poquito también por qué. Y es que Amy, a los 21 años de edad, conoce a Blake Fielder Civil. Bien complejo su apellido, que hay que decirlo. Pero ellos cada uno estaban con sus respectivas parejas, sin embargo, se conocieron, fue un flechazo y cada uno terminó con su pareja y empezó a estar juntos. Estuvieron por un tiempo, fue una relación como muy vertiginosa, al nivel de que Amy se tatuó en el pecho el nombre de Blake. O sea, era con todo, Con tu tía, ella fue con todo, con all todo. in. Y el problema fue que él terminó con ella y volvió con su ex. De hecho, si ustedes escuchan Back to Black, justamente es ella que Oh. está en este luto, que se vuelve a vestir de negro y se le dedica esta canción a él porque él vuelve con su ex pareja. Ella pasa un tiempo de periodo de consumo de pastillas para la depresión, violentos cambios de humor, pérdida de peso debido a una bulimia en la que ella había recaído producto de una depresión, pero logra reponerse. Para el año 2006, ella logra sacar el disco que viene con esta canción Back to Black, que se lo dedica, y está muy bien, conoce una nueva persona, el cantante británico Alex Clare, pero finalmente decide darse una segunda oportunidad con Blake y O sea, termina. regresa. Regresó con él. Oh, wow. Y aquí empezó el espiral para abajo porque
bueno, ellos se casaron en Miami el año 2007 y ahí ella empieza junto con él a consumir drogas duras. Él ya era adicto y aquí la prensa se vuelca completamente en ellos porque ella da unos conciertos en muy malas condiciones, entra y sale de rehabilitación y bueno, finalmente ella termina y todos conocemos que ella, no se sabe bien si es una sobredosis o Mm, un suicidio. Yo no sé si aquí el tema es de escapar tanto de la realidad claro. que es como un suicidio ya en vida, Mm, finalmente. O sea, ella cae y deja de ser quien es y cae en el grupo de los 27 que también sí. conversábamos, que no es estadísticamente significativo, ni hay nada que lo respalde, pero hay varios Ajá. cantantes y actores, actrices que han fallecido a los 27 años de edad por consumo de drogas o suicidio. Pero el tema aquí para mí va muy ligado a lo que le pasa a Lorena también, Cierto. esta relación de no poder vivir sin la persona que tienes al lado. ¿Es eso la dependencia emocional? Eso es, y si te das cuenta, Amy comienza este proceso muy joven, Ujú, porque no hay edad para la dependencia emocional. Puede partir de muy chico o igual de muy adultizada la persona, porque hay que entender la dependencia emocional con una frase que yo siempre defino, de que el amor solo nace en la libertad. ok. Si no hay libertad, no hay amor. Y ahí yo siempre debato mucho en la clínica cuando pacientes, ¿verdad?, comentan acerca de que están experimentando un amor por alguien y todo. Cuando ya comienzas a restringir libertades, lo que hay ahí no es amor. Y así de tajante, ¿ah? Yo voy a ser muy claro con esto. Cuando hay control, no hay amor, porque el amor solo nace en la libertad. Y sí, lo repetí, porque de verdad tomen conciencia de esta frase. Todo amor que se sustenta en el tiempo, que se mantiene, que se aviva, siempre va a estar relacionado a la libertad del otro. Mm. O sea, aquí tenemos una señal clara, yo creo que es una primera herramienta, pero de Así es, detección, de de cómo detección. sabemos cuando aquí hay una dependencia emocional, cuando hay amor realmente, Mm. es cuando podemos ejercer nuestra libertad, al final ser quienes somos, ¿no? ¿Cierto? Es confluir. Maturana, que es verdad un crack ya de estos temas del amor, porque él es Sí. muy filosófico al tratar estos temas, él habla de que el amar es la capacidad de poder dejar al otro ser Ujú. y de confabularse, de poder estar en relación y poder dejar al otro ser. O sea, yo no te controlo, yo dejo que tú fluyas conmigo. Y ese fluir es el que la dependencia comienza a controlar. Si nos damos cuenta, en Amy empezó un control. No Mm. podía ser feliz con nadie, se lo tatúa. O sea, comienza a atraparla poco a poco estos pensamientos intrusivos de, no, yo necesito a esta persona. Claro, lo mismo que nos pasa con Lorena finalmente, que ella también dice, yo le pido que vuelva porque no sé cómo vivir sin él. Ya, pero aquí hay una pregunta, ¿es la persona, en este caso los dos hombres, son los que la controlan a ellas o son ellas las que vienen con algo de base que empieza esta dependencia emocional? Muy bien. Aquí vamos a estructurar una casita, ¿ya? ¿Ya? Imaginemos esta casita que tienen como pequeños, como de palafitos, como lo he dicho, los que tienen sustentos abajo, que Ok. levantan la casa. Ya, vamos a estructurar primero algo que son los tres titanes que construyen esta casa, que son como los tres pilares fundamentales que construyen la dependencia emocional. Ok. Es decir, que la hacen a la dependencia emocional. Convengamos que estamos definiendo dependencia emocional de una manera no clínica, es decir, no es un trastorno de la personalidad de dependencia emocional, ¿ya? Ok. Porque existe una bifurcación en este tema, que está el trastorno de la personalidad dependiente, Ok. ¿ya? Ese necesita medicación, intervención y es algo mucho más grave y más profundo. Acá estamos hablando de un tema más, como más superficial en el Ujú, sentido que es cuando la persona aún no ingresa a ese tipo de trastorno de la personalidad o manifestación de eso, ¿ya? ujú. Eso es importante. Ahora, esto que estamos hablando, que es la dependencia emocional que podríamos vivir en la adolescencia, cuando vamos creciendo, etcétera, etcétera, tiene que ver con tres titanes que la construyen, como les decía, Ujú. y el primero es el miedo, Ok. ¿ya? Es el primer pilar de nuestra casa. El miedo, el síndrome de abstinencia y en tercer lugar, la inseguridad. Estas son las tres cosas que comienzan a sustentar una dependencia emocional. Si te fijas en el caso de Lorena, lo busca y le ruega. O sea, Sí. hay como, oye, te necesito, oye, vuelve, oye, es que yo no puedo vivir sin ti. Y lo entendemos, podríamos hasta justificar a Lorena y decir, oye, es que Emanuel o Rocío, es que tienen hijos. Ujú. Obviamente lo busca y le ruega porque lo necesita, ¿no es cierto? Hay un hijo de por medio, hay algo
que hay personas involucradas en esto que sustentan el vínculo, pero déjame decirte que cuando ya no hay libertad en tu vínculo, ya esa relación está destinada a fracasar. Así de tajante lo digo, ¿por qué? Porque tienes que entender que el amor se sustenta en un trato digno entre dos personas. Ujú. Y cuando ya tú comienzas casi como a sufrir por no estar con, comienza a generar en nosotros un sistema, ¿verdad? Casi carcelario, como es el nombre del libro, ¿verdad? Como una prisión mental Claro. y comienza a verse uno atrapado. Por eso que genera ¿qué cosa? Miedo, Mm. ¿ya? Miedo, síndrome de abstinencia y inseguridad. Ahora, de estos tres, el más potente que yo me he dado cuenta es que cuando la persona está generando el síndrome de abstinencia, viene la otra parte, la contraparte, en este caso el hombre, ¿verdad? Hacia Lorena, y como que, ¿qué hace en este como vaivén? Es como promesas. Ok, entonces mi primera pregunta es si era de ella o venía desde el otro, Ajá. y aquí es un mix de las Es dos. un mix porque hay una Ok, confabulación interna. Ahora, la dependencia emocional, el que es libre es el que se da cuenta y puede salir de este, ¿de acuerdo? La responsabilidad aquí emana, obviamente, de la persona que está sufriendo, que está recibiendo este peso emocional de la contraparte. Por ejemplo, en el caso de Lorena es Lorena y en el caso de Amy era Amy, pero también puede ser el hombre. Igual me he a encontrado ver, con me casos. perdí ahí. Por ejemplo, porque las relaciones son dadas, ¿verdad? Sí. Hay dos parejas, puede ser homosexual, heterosexual, independiente de la orientación Ujú, sexual, pero en una pareja, definamos pareja como dos personas solamente, dos personas que se confabulan están juntas, ujú. pero cuando una comienza a presionar la otra, es la que está generando dependencia emocional, La que presiona. la que presiona, la que comienza como a generar un ambiente de que es que tú me necesitas, es que si tú te vas, yo me muero. Empieza como a generar ese peso en el otro, ¿te Ok. fijas? Y comienza a generar un desequilibrio que te vuelves esclavo de la otra persona. Y ese es el problema. En otras Mm. palabras, esto tiene que ver como una confabulación mutua, pero que aquel que concientiza, que esa es la segunda herramienta, ¿eh? Aquel que concientiza el problema es el que tiene que salir de allí, ¿de acuerdo? Porque es como un tira y afloja constante entre dos personas. Ese Es es el que tema. acá me llama mucho la atención en el caso de Lorena, por Ujú. ejemplo, que ella quizás, a ver, yo no quiero hacerla como la culpable de que una persona te trate mal, ¿ya? Eso Así yo es, creo que la agresión física y psicológica no puede ser tolerada, así es. pero cuando tú tienes, me pongo en el sentido de una familia, cuando tienes dos hijos que son las responsabilidades y tienes una persona que es dependiente, que empieza a controlar al otro al final, también quizás aquí hay una actitud de ella, vamos a suponer que ella quiere que llegue siempre en cierto momento, que quiere ciertas actitudes por parte de él y él no lo hace de una manera eh, saludable, podríamos decir, no expone, sino que empieza con la actitud de defensa, a alejarla a través de la agresión y a tratarla muy mal para que ella se aleje por esta dependencia que está teniendo. Mm. Y a pesar de las agresiones, porque tiene esta dependencia, ella vuelve y le pide una y otra vez. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú dices, que en la medida que empieza el control, generalmente está de esta necesidad de que claramente la violencia no se tolera de ninguna de sus formas, Así pero es. hay distintas formas que hay cosas que los gatillan. Y a lo mejor en este caso se tiende a culpar mucho al hombre de la Claro. violencia que ejerce porque no tiene a lo mejor las herramientas para poder hacerlo y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y reacciona de una manera poco saludable y la relación se vuelve muy tóxica, al igual que lo que pasa con Amy Winehouse, que era muy tóxica. Claro, sí, y si te das cuenta, cuando me toca ver estos casos en la clínica, yo siempre converso, ya sea la persona hombre o mujer, y como te decía, independiente de su orientación sexual, yo siempre converso de el sistema que mantiene esto, Mm. ¿ya? Porque cuando, ya, la primera barrera es el miedo. Cuando tú superas el miedo, puedes pasar a la siguiente, que es como casi el síndrome de abstinencia, que es en la que las personas comienzan ya a retroceder con su decisión. Porque el síndrome de abstinencia es cuando ya no lo tienes que ver, te tienes que alejar, te tienes que ir de la casa y probablemente eso genera sufrimiento, eso va a generar un sufrimiento. Pero ahí yo siempre digo, oye, si ahora estás sufriendo y te vas a seguir sufriendo, o sea, es el mismo plano, solamente que ahora vas a tener la libertad que tú necesitas. Ok, Y ahí se entrampa. vamos un poquito, retrocedamos un poco al miedo. ¿Cómo lo podrías visualizar más claramente tú? ¿Cómo lo has visto con tus pacientes? Lo que pasa es que el miedo en la dependencia emocional
se mezcla con una distorsión cognitiva, se llama, es decir, con una idea que se le implanta en la mente, con un debo estar en una relación Ok. versus un quiero. Por ejemplo, yo quiero comer sushi, Ya. ¿ya? Yo quiero comer sushi es, si yo esta semana, Rocío, no como sushi, ¿qué me va a pasar? Nada. Nada, ¿no es Vas cierto? a seguir queriendo comer sushi, lo más probable. Claro, sigo viviendo. Pero yo debo tomar agua. ¿Qué pasa Ok. si en una semana yo no tomo agua? Tendrías una deshidratación bastante severa y tu organismo no estaría funcionando bien. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa en las personas con dependencia emocional? El pensamiento preponderante, la distorsión cognitiva es yo debo estar en una relación. O sea, le otorgan a la dependencia, o sea, perdón, a la relación la necesidad casi como de algo que no puedo vivir sin esto. Y eso no es verdad. Y eso es lo que yo me encargo en la clínica de desmitificar. O sea, no, tú puedes vivir sin esta persona. No es sushi. Es sushi, es algo que puedes abandonar, es algo que puedes dejar. No, pero es el padre de mi hijo, pero puedes dejar. No, pero es que él que sustenta la casa. Puedes independizarte, puedes hacerlo. Tienes la libertad, puedes ejecutarlo, como es en el caso de que veíamos, ¿verdad?, de Lorena. En ese momento tu mente comienza a atraparte, comienza a decirte, pero tengo miedo, pero debes quitar ese pensamiento inicial, que es yo debo estar en relación por un quiero, porque voy a decir aquí algo, a lo mejor que va a causar mucha controversia, pero tú puedes ser feliz soltero, tú Ujú. puedes ser feliz permanentemente sin una relación, porque una vez alguien me dijo, no, es imposible, me dijo un paciente, ¿cómo se le ocurre? Y yo le dije, entonces, monjas, Mm. monjes tibetanos, todas las personas que viven de repente excluidas sin un vínculo, entonces no son felices. Y eso le hizo un clic y me dijo, entonces, ¿por qué buscamos eso? Yo le digo, a veces simplemente por presión social Ujú. o incluso porque nuestra cabeza nos impone esa idea. Yo le digo, tú puedes ser feliz solo. Y ahí yo le llamo, ¿verdad? A veces como este tiempo de ayuno relacional. Ayuno relacional, ok. Sí, que es como que te separes de vínculos a veces significativos, sobre todo gente que viene saliendo de Sí. dependencia emocional. Ahí me recuerda, no sé si viste la película esta, La novia fugitiva, Uy, no, a ver, cuéntame. Julia Roberts, que ella tenía distintas parejas y todos se enamoraban de ella y Ya. nunca sabía cómo le gustaban los huevos, porque ella siempre le gustaban los huevos de la manera en que su pareja se los comía. Y este ayuno emocional me recordó mucho eso de ¿Ya? poder encontrar qué es lo que uno quiere, Sí, lo que uno necesita y conocerse también para poder identificarlo dentro del otro también. cierto. Y ahí es cuando tú, por ejemplo, en este caso de los juegos, ¿verdad? Como, es como darte cuenta que tú puedes escoger, es que aquí lo voy a poner de verdad mucho énfasis, tú puedes escoger la libertad, tú tienes la capacidad de salir de ese momento que te está aprisionando. Yo, sinceramente, toda aquella mujer y hombre, ¿no? Libérate del miedo que te impone la sociedad muchas veces, o inclusive tu propia cabeza, de que tú debes estar en una relación. No, 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 tú quieres, pero tienes todas las opciones del mundo para no estarlo, y eso es muy importante. Ya. Aquí lamentablemente me voy un poquito Ujú. a la violencia intrafamiliar que Ya, generalmente se está dando porque muchas veces es un tema de miedo de cómo yo voy a sobrevivir si financieramente no sí. puedo. ¿Cierto? Eso me pasa mucho en la clínica, es como, oye, ya, ok, me doy cuenta, quiero hacerlo. Y lo que hacemos siempre es que paralelamente, porque la dependencia está avanzando, ¿verdad? En la Ujú, vida, pasan los días, pero de manera paralela, siempre con mis pacientes, o en el caso yo lo hubiese recomendado a Amy, ¿verdad? Quisiera, ujú. es como, oye, vamos a hacer un plan de salida. Porque no Ok. es como, ya me voy mañana. No, vamos a hacer un plan, vamos a ser cuidadosos, vamos a cuidar a tus hijos. Y ahí, aquí esto es muy nocivo porque la dependencia emocional lo que genera mucho en los factores protectores, ¿ya? Es decir, en la gente que rodea a esta persona, es el cabrearse, el aburrirse, el irse. Es como, ¿sabes qué? Ya te he dicho tantas veces que deje a este hombre, te he dicho tantas veces que deje a esta mujer, te he dicho tantas veces y los factores protectores comienzan a irse. A Y quedar eso más sola. a quedar más sola. Y eso es lo que Mm. muchas veces el agresor quiere. Ok, porque hay algunos casos, como el que hacíamos la conjetura de lo que estaba pasando con David, el marido de Lorena, en el cual a lo mejor ella empieza a controlarlo y él para alejarse Claro. se pone agresivo. Pero hay otros casos en los cuales efectivamente el agresor lo hace Ujú. voluntariamente, o sea, Cierto. conscientemente del problema. Y Ujú. ahí estamos en un caso mucho más grave, ¿no? Mucho más grave. Y como decimos recién, por ejemplo, el caso de la nena, yo le decía, yo le comento, ¿verdad? Es como, oye, si tu pareja no sabe cómo comunicarse afectivamente, no tiene inteligencia emocional,
que se terapee, o sea, vamos a terapia. ¿Qué haces resistiendo a algo? Tú no eres psicóloga, tú no eres doctora, tú no eres psiquiatra y tú no eres una clínica de rehabilitación de nadie. Y eso lo pongo mucho de énfasis. Yo cada vez que entra en este caso, ¿verdad? Yo me doy cuenta que al hombre muchas veces le cuesta mucho ir a terapia. Yo cuando entra un hombre lo celebro, no sabes cuánto, Rocío, celebro ese momento. Yo digo, bien, un hombre, porque sinceramente, el 80% de mis pacientes de la clínica son mujeres. Ya. O sea, Cuesta estamos mucho mucho más dispuestas a hacer este análisis y de pedir ayuda, enfrentar tus demonios. enfrentar tus demonios. Sí. Entonces, enfrentarlo, yo digo que vaya a terapia, tú no tienes que estar resistiendo y viviendo una experiencia que no tendrías que estar viviendo. O sea, por mucho que yo tenga ciertos problemas y en esta relación con Lorena, digamos, ya a lo mejor ella está controlándolo y él se defiende, ya, ok, pero él se tiene que hacer cargo de su demonio, de cómo él pasa y cómo él canaliza esta necesidad de decirle, oye, necesito mi espacio, Así es. pero no podemos hacernos cargo de eso también, de que él se porte agresivamente con nosotros física o mentalmente. Correcto. Ujú, No soy responsable del comportamiento de los demás. Esa claro. frase, yo siempre le digo a mis pacientes, tatúesela, escríbela en Instagram, en la historia, donde sea, pero yo no soy responsable del comportamiento de los demás. Por ende, cuando superamos el miedo, cuando superamos el síndrome de abstinencia, ¿ya? Que como entendamos, como decíamos recién, el miedo se supera con este plan, ¿ah? Con este plan de, ya, de aquí a cierta cantidad de tiempo voy a buscar el trabajo, voy a empezar a moverme de mi casa, voy a preparar los hilos para moverme, y ahí están los factores protectores, que son los amigos, la familia, y alguien me puede decir, a ver, yo estoy solo en Nueva York, dejé a mi familia y estoy acá. Bueno, para eso igual están entidades gubernamentales que nos pueden ayudar, Ujú. y esos momentos son los que uno comienza a vivir y a salir de este núcleo, y luego, en el síndrome de abstinencia, adivina qué es el ataque principal. El ataque principal es las promesas, ¿ya? Aquí empiezan las promesas, cuando ya comienzas a tener valentía de salir, a decir me voy, comienzas a preparar el plan, la contraparte casi siempre comienza a percibirlo, comienza a ver cambios en ti, te comienzas a arreglar, comienzas a hacer cosas diferentes, comienzas a salir, comienzas a empoderar tu rol. Allí comienzan las promesas. ¿Las promesas del otro o hace de Del uno otro, del otro? del Ok, otro. Comienza a ya. decir, voy a cambiar, dame otra oportunidad, etcétera, etcétera. Y yo siempre cuando mis pacientes me cuentan que están en esa etapa, me dicen, oiga, ¿sabe qué? Me dijo que iba a cambiar. Yo creo en el cambio, por Ya. eso estudié psicología. Pero, como les digo, no tenemos que pagar ningún precio cuando esto es violento, este entorno es Mm. agresivo, es difícil, ¿ya? Oye, aprovecho de darte el número de teléfono 149, es el Fono Familia, que está aquí en Chile para atender a aquellas personas que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, porque si no tienen redes de apoyo, por lo menos aquí en Chile, pueden Sí. ir a ese número de teléfono y los estarían apoyando. De todas maneras, yo siempre digo, en estos momentos cuando los círculos sociales o inclusive grupos sociales que tú puedes acudir y Ujú, pedir ayuda, ujú. llámese grupos religiosos, llámese grupos, ¿verdad?, sociales, que de repente están sumando a que tú puedas tener estos mecanismos de defensa frente a este titán que realmente viene a atacarte, como es la dependencia emocional. Ok, entonces estábamos en el síndrome de abstinencia Así es. cuando te vienen, no, Sí, ¿sí? sí, Cuando con te las vienen promesas. con las promesas y el ramo de flores a decir nunca más. Nunca más, nunca más. Yo digo, ok, mira, ahí soy cuidadoso porque yo sí creo en el cambio. O Ujú. sea, por eso estudié psicología. Yo he visto cambios impresionantes en hombres y mujeres. Yo creo en el cambio. Pero yo siempre digo, a lo mejor puede cambiar, pero sin ti al lado. Que cambie mientras tú estás segura o estás seguro. Mm. No es tu responsabilidad pagar ese precio. Algunos me pueden decir hoy día, oye, pero el amor todo lo puede, ¿verdad? Todo, sí, pero no cuando el entorno te pone en peligro. Ok. ¿Me entiendes? Bueno, y aquí estamos también viendo las herramientas de cada uno. O sea, si nosotros nos damos cuenta que tenemos esta dependencia emocional, es bien difícil que nosotros nos podamos sanar si es que la otra Sí. persona todavía no ha terminado su propio camino y su propio proceso. Así es. Y Mm, recordemos al inicio del programa, ¿qué dijimos? La libertad, el amor solo nace en libertad. Por lo tanto, ujú, cuando ya no hay libertad, lo que estás haciendo ahí ya no es amor, ujú. es control. Ok, vámonos a la última patita entonces, la inseguridad. La inseguridad, correcto. Y obviamente eso viene un capítulo más, más Ajá. adelante, Lo vamos a ver con detalle. lo vamos a ver con detalle, Muy bien. pero la inseguridad tiene que ver con este factor que son los pilares que sustentan la casa. Ya vimos la estructura de la casa y tiene que ver con los pilares que sustentan abajo esta casa, ¿ya? Y son tres, Ujú, ¿ya? Que tiene que ver con inseguridad personal, ¿de ok. acuerdo? Inseguridad personal, paranoia de control y por último, baja autoestima.
que fue lo que Ya, vimos. el capítulo pasado que lo pueden revisar si es que este es el primer capítulo que están escuchando. Así es. Entonces, tenemos estos tres factores y tenemos la inseguridad personal, la paranoia de control y la baja autoestima como algo que sustenta hacia arriba la dependencia emocional. Por lo tanto, muchos me preguntan en este momento, Emanuel, me dio miedo, mi vínculo a lo mejor tiene dependencia emocional. ¿Qué tengo que hacer? Ujú. Trabajar el apego seguro. Ok, ¿Ya? Y el eso suena apego, como a los bebés. sí, 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 John Bowlby, ¿verdad? Que estudió a los bebés con el apego, pero se adultizó. Ok. Varios estudios clínicos últimos han adultizado estas versiones y cuando me dicen cómo yo puedo evitar la dependencia emocional en mi pareja, Ujú, de la siguiente manera. El apego seguro es interdependencia e independencia. Eso en constante equilibrio. Recordemos que el equilibrio es salud, ujú. ¿ya? Cuando tú tienes independencia, es decir, puedo hacer las cosas que yo quiero en absoluta libertad, eso es independencia, ¿ya? Es como que si casi no tuviera pareja. Pero la interdependencia es como si mi vida realmente es vida con mi pareja. Y yo sé que a lo mejor puede decir, oye, pero es una contradictoria con la anterior. Sí, está como medio enredado esto, ¿no? A ver, Sí, explícanoslo bien. tiene que ver con que yo vivo mi libertad, por ejemplo, voy al supermercado, ¿ya? Ujú. Vivo mi vida, voy a ver a mis amigos, vivo mis procesos, pero la contraparte está tranquila, Ok. no se mete en mi libertad. Yo puedo hacer las actividades que quiera, puedo ir, no sé, a jugar tenis, puedo ir al gimnasio solo, en mi casa. Ujú. Y estando allá, disfruto el momento, solo, sin que, oye, ¿qué estás haciendo? Mándame foto. ¿Me entiendes? Porque eso ya restringir mi libertad. Yo puedo vivir mi independencia. Oye, el capítulo de hoy lo tratamos completamente de las parejas, pero faltaría uno, madres a hijos. Cierto, ¿verdad? Cierto. De todas maneras. Y tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? De dejar la libertad del otro. Mm. Dejar que haga lo que quiera. Y ahí en el libro yo trato los celos. Ahí, si quieren, podemos hablarlo más adelante, pero es dejar en libertad al otro absoluto. Y cuando estamos juntos, eres parte de mi mundo. Ah, está bien, pero me quedo con el bemol de, claro, es re fácil dejar, yo te dejo libertad y hagas lo que tú quieras, pero cuando tienes Ajá. responsabilidades como niños, por ejemplo, en la casa, Claro, claro, tú no puedes hacer lo que quieras, pero tienes una responsabilidad que volver, pues. claro. Y esa responsabilidad, por ejemplo, lo que se hace es siempre una estructura de como de mutualidad, Ok. ¿ya? En ese caso, si yo voy a jugar, no sé, por ejemplo, en mi caso, voy a jugar a la pelota, yo ese momento lo dejo a mi pareja que lo disfrute, pero viene el de vuelta, que si tú sales, yo me hago responsable de los niños en este caso, Mm. y tú disfrutas, pero te desconectas absolutamente de tu realidad que experimentas en la interdependencia, que es en este caso el hogar, por ejemplo. Oye, eso es algo que vamos a tener que ir trabajando en algún minuto. Vamos a tocar el tema de las culpas y las Así mamás cuando es. dejamos a los niños en la casa y Sí, dar estos espacios al hombre para que también se haga cargo. Pero eso es otro capítulo y yo creo que al día de hoy hemos llegado al final. ¿Tienes algo más que nos quieras sí, dejar animar. como final? Animar, queridos, todos los que nos están escuchando y queridas. La dependencia emocional es muy peligrosa. Este capítulo va con mucho cariño, con muchas advertencias, pero al mismo tiempo con una llave de libertad. Queremos ver que este capítulo ayude a muchas mujeres y hombres en relaciones que muchas veces se ven atrapados. Usted puede salir, hágalo, está a tiempo, puede ser rescatado de ese momento. Con las herramientas que estamos entregando son básicas, pero siempre se parte con el primer paso. Darse cuenta, ¿no? Así es. Ya, queridos auditores, nos vemos entonces en otro capítulo de Prisiones de la Mente. Chao, chao.